¿Hay pan vencido para que yo coma? La pregunta salió apenas como un susurro, pero cortó el aire de la panadería como un cuchillo. Nadie imaginaba que esas 7 palabras cambiarían vidas para siempre, mucho menos el hombre sentado en la esquina, observando todo en silencio. El hombre que era dueño de ese lugar, y de la razón por la que ese niño no tenía hogar en el chico, se llamaba Mateo Ruiz, en 13 años, que parecían 30 cuando lo mirabas a los ojos. Hombros hundidos, mirada siempre calculando la salida más cercana, manos aferradas a una mochila que contenía todo su mundo, dos camisas jus, un trozo de foto donde su madre aún sonreía, y un rosario que ya no sabía cómo usar. No, siempre vivió en las calles. Hubo un tiempo, no tan lejano, donde conoció el lujo de un techo, un apartamento pequeño en las afueras de Madrid, paredes con humedad, pero paredes al fin. Su madre, Carmen, limpiaba oficinas hasta que los pulmones le dijeron, basta. Una infección que los médicos detectaron demasiado tarde, medicinas que costaban más que 3 meses de alquiler, un cuerpo que simplemente dejó de pelear. Mateo recordaba la carta, papel blanco, letras negras, palabras frías como hielo, renovación integral del edificio, nuevo valor de mercado, fecha límite para desocuparan al final. Un sello, un nombre, inversiones Don Santos. A su madre lloró esa noche, no con sonido, solo con lágrimas silenciosas que caían sobre la mesa de la cocina mientras sostenía esa carta como si fuera una sentencia de muerte, y lo eran. 3 semanas después, sus cosas estaban en la calle. Una vecina los acogió 2 noches. Luego les pidió que se fueran. Su esposo no quería problemas. Carmen murió en un hospital público 6 días más tarde. Mateo durmió en la sala de espera, hasta que un guardia le dijo que no podía quedarse en la calle. Te enseña cosas que ninguna escuela puede. Te enseña a dormir con un ojo abierto. Te enseña que la basura de unos es la cena de otros. Te enseña que la vergüenza es un lujo que no puedes pagar. Así fue como Mateo descubrió la panadería La Esperanza. Cada tarde, cerca del cierre, veía empleados sacar bolsas de pan del día anterior. Pan perfectamente comestible, que terminaba en contenedores porque las reglas decían que no se podía vender. Su estómago rugía mientras observaba ese desperdicio desde la acera, hasta que el hambre venció al miedo. Entró con pasos lentos, como disculpándose por respirar el mismo aire que los clientes. El olor a pan recién horneado casi lo derribó. Para alguien que llevaba 2 días comiendo sobras del mercado, una panadería huele a paraíso. El lugar brillaba. Vitrinas llenas de hogazas doradas, pasteles decorados con precisión milimétrica, sándwiches envueltos en papel encerado, clientes bien vestidos que ordenaban sin mirar los precios. Un mundo donde el pan era una elección, no un milagro detrás del mostrador. Bruno, el encargado, 20 y tantos años, cabello peinado con gel, delantal impecable, sonrisa practicada. Hablaba fuerte, reía más fuerte, el tipo de persona que necesita que todos lo miren. A Mateo esperó su turno. Una señora compró 3 baguetes. Un hombre de traje pidió un café y ni preguntó cuánto costaba. Una pareja debatió entre tarta de manzana o cheesecake, como si fuera la decisión más importante del día, cuando la fila se vació. Bruno lo miró. Lo escaneó de arriba a abajo en zapatillas con agujeros, pantalón sucio, sudadera que olía a humedad y noches al aire libre. Al siguiente, Mateo se acercó al mostrador, apretando la correa de su mochila hasta que los nudillos se le pusieron blancos a Naipan. ¿Vencido para que yo coma? Su voz era apenas un hilo. El que van a tirar. ¿Me sirve? De verdad. Algo cambió en la cara de Bruno. No fue compasión. Fue algo peor. ¿Diversión? Anse rió. Una risa alta, teatral, diseñada para que todos la escucharan. ¿Pan vencido? Repitió, mirando alrededor para asegurarse de tener audiencia. Doña Pilar, escuche esto. El niño quiere que le regale pan de la basura. Algunas personas rieron incómodas. Otras miraron sus teléfonos. La vergüenza cayó sobre Mateo como cemento húmedo. Esto no es un comedor social, chico, continuó Bruno, disfrutando cada segundo. Si quieres pan, se paga. Así funciona el mundo real. Mateo sintió que el piso se movía bajo sus pies. No era solo el hambre, era el eco de cada vez que alguien lo había tratado como basura. Como un problema, como algo que hay que quitar de la vista. Dio un paso atrás. Luego, otro. Estaba a punto de salir cuando una voz lo detuvo en seco. Espera ahí, muchacho. La voz venía del fondo, calmada, peligrosamente calmada. Mateo se giró. En una mesa junto a la ventana, casi escondido detrás de una laptop,
Había un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente cortado, camisa blanca con los puños enrollados, reloj que costaba más que 6 meses de alquiler. No parecía un cliente común, parecía alguien acostumbrado a que las cosas se hagan, como él dice en C, llamaba a David Santos Montenegro, dueño de 17 panaderías en toda España, propietario de edificios completos, fundador de Inversiones Don Santos Sané. Ese maldito nombre en David. Había ido esa mañana a revisar la panadería personalmente. Le gustaba hacerlo sin avisar, ver cómo funcionaban las cosas cuando nadie sabía que el jefe estaba presente. Había visto entrar al chico, había visto su ropa, había visto el hambre en sus ojos, y había visto cada segundo de la humillación en algo. En esa escena le perforó el pecho. Se levantó, cerró la laptop con un clic seco, caminó hacia el mostrador con pasos medidos. Bruno dijo, y el empleado se puso rígido al instante. ¿Qué acabo de presenciar? El encargado tragó saliva. No sabía que el dueño estaba allí. Intentó sonreír. Don David, solo un niño que pidió comida que ibas a tirar, lo interrumpió. David en su tono no subió. No necesitaba gritar para ser aterrador. Y tu respuesta fue convertirlo en un espectáculo. El silencio en la panadería cambió de textura. La gente dejó de fingir que no escuchaban. David se giró hacia Mateo. Lo miró directamente a los ojos. No con lástima, con reconocimiento en cómo te llamas. Mateo, respondió el chico, apenas audible. Mateo Ruizán, ¿por qué pediste pan vencido, Mateo? Podrías haber pedido pan fresco. La pregunta era directa, sin rodeos, sin condescendencia. Porque el vencido lo van a tirar, dijo Mateo. Y algo en su voz se quebró. Y yo no tengo dinero para el otro. No quería robar, solo quería comer sin sentir que le quitaba algo a alguien. David respiró hondo. Cada palabra de ese niño era un espejo donde veía su propio pasado. Él también había conocido el hambre, también había pedido sobras, también había sentido la vergüenza de contar monedas que nunca eran suficientes. Se volvió hacia Bruno. Trae todo lo que ibas a desechar hoy. Pan, pasteles, sándwiches, todo. Su voz no dejaba espacio para discusión. Y de ahora en adelante, en esta panadería, nadie se ríe de alguien con hambre. ¿Entendido? Sí, señor. Bruno desapareció hacia la trastienda. La sonrisa burlona había muerto en su cara. David señaló una mesa. Siéntate, Mateo, ¿a comer? Aquí adentro. Como cualquier persona. El chico caminó hacia la mesa como si pisara cristales. Se sentó en el borde de la silla, listo para saltar si era necesario. La mochila nunca dejó su hombro. Bruno regresó con una bandeja, pan francés, croissants, un trozo de tarta de fresa, un sándwich de jamón. Cosas que en una hora terminarían en la basura. Y tráele leche tibia con azúcar, añadió David. En Mateo miró la comida, como si fuera una ilusión que podría desaparecer. No. ¿Puedo pagar esto? No es un favor, respondió David. Es lo mínimo que un lugar que vende comida puede hacer por alguien que tiene hambre. El chico tomó el primer trozo de pan. No. Lo devoró. Lo masticó despacio, con cuidado, como si cada bocado fuera demasiado precioso para desperdiciar. La leche le quemó la garganta de la manera más reconfortante que había sentido en meses mientras Mateo comía. David regresó a su mesa, pero no abrió la laptop. Se quedó mirando por la ventana, viendo su propio reflejo en el cristal. 25 años atrás, él había sido ese niño. Diferente historia, mismo hambre. Creció en un barrio donde el desayuno era opcional y la cena una esperanza. Su madre lavaba ropa ajena. Su padre los había abandonado antes de que David cumpliera 5 años. Recordaba haber entrado a una panadería similar. Recordaba haber preguntado por pan viejo. Recordaba que el dueño, un hombre mayor con delantal manchado de harina, le había dado 2 barras sin preguntas. Cuando crezcas y puedas, vienes y pagas. Hasta entonces, come. David nunca olvidó esa bondad. Trabajó como repartidor, luego como panadero, luego como gerente. Ahorró cada céntimo. Estudió contabilidad por las noches. Compró su primera panadería a los 32 años y entonces algo cambió. Los números se volvieron más importantes que las personas. Los márgenes de ganancia más relevantes que las historias detrás de cada alquiler. Las inversiones más atractivas que las vidas que desplazaban cuando compró el edificio donde vivía Mateo. No se molestó en conocer a los inquilinos, solo vio
potencial en renovación, revalorización, en rentabilidad. Nunca vio a Carmen Ruiz llorando sobre una carta. Nunca vio a Mateo empacando sus cosas en bolsas de basura. Nunca vio las consecuencias de su éxito. Hasta ahora Mateo terminó de comer. Se limpió la boca con el dorso de la mano. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. David regresó a la mesa. Se sentó frente a él. ¿En dónde duermes, Mateo? El chico dudó, pero algo en ese hombre lo hacía sentir que mentir era inútil. En un garage abandonado, detrás del estacionamiento de la calle Mesón. Cuando el dueño está de buen humor, me deja quedarme. Cuando no, me voy. David sintió que algo se retorcía en su estómago. ¿Tienes familia? La palabra salió plana, sin dramatismo, solo un hecho. Mi mamá murió hace 4 meses, una infección en los pulmones. Los doctores dijeron que sí hubiera ido antes, pero no teníamos dinero. Y después de que nos sacaron del apartamento, ya no teníamos nada. ¿De qué apartamento? Residencial, Los Naranjos. Mateo dijo el nombre como si fuera una maldición. Llegó una carta. Decía que iban a renovar, que teníamos que irnos. El papel tenía un nombre raro. Inversiones, Don Santos. El mundo se detuvo en David. Sintió como si alguien le hubiera vaciado los pulmones. Inversiones Don Santos, en su empresa. Su nombre, su firma al pie de esos documentos que nunca leyó completamente porque había personas encargadas de eso. Los Naranjos. Repitió, casi en un susurro. Ansin tenía un árbol pintado en la entrada. Mateo no notó como la cara del hombre frente a él había perdido color. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Mi mamá no aguantó y yo terminé aquí. David apretó los puños bajo la mesa. Las piezas encajaban con claridad brutal. Él había aprobado esa compra, había firmado esa renovación, había autorizado esos desalojos. Todo dentro de la ley, en todo parte del negocio. Y ahora el costo de su negocio tenía nombre, rostro y 13 años de edad. Mateo, dijo, y su voz temblaba ligeramente. Necesito decirte algo. Y después puedes irte si quieres. Pero mereces saber la verdad. El chico lo miró confundido. Yo soy Don Santos, David Santos, dueño de esa empresa. Yo firmé los papeles que sacaron a tu familia de Los Naranjos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se quedó inmóvil, procesando, conectando, su respiración. Se aceleró en tú. La palabra salió como un escupitajo. ¿Tú nos sacaste de ahí? Sí, David no se escondió. Compré el edificio para renovarlo y revenderlo. Sabía que gente tendría que irse. Simplemente elegí no saber quiénes eran. Eso no me hace menos responsable. Me hace cobarde. Mateo se levantó. La silla raspó contra el piso. Su cara era una mezcla de rabia y confusión. ¿Y ahora qué? ¿Me das pan y crees que todo está bien? ¿Mi mamá murió? Lo sé, David también se puso de pie. Y nada de lo que haga la traerá de vuelta. Pero puedo asegurarme de que su muerte no haya sido completamente en vano. Puedo empezar a arreglar el desastre que causé en Com. El grito de Mateo cortó la panadería. ¿Cómo arreglas esto? Dándote lo que deberías haber tenido desde el principio. Un techo, comida, educación, dignidad. David respiró hondo, y buscando a cada familia que desplacé de Los Naranjos, y compensándolas. No como caridad, como deuda. Mateo temblaba. Parte de él quería escupir en la cara de ese hombre y salir corriendo. Otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir, sabía que rechazar ayuda era un lujo que no podía permitirse. ¿Por qué debería creerte? Porque voy a poner todo por escrito, con abogados, con testigos, y porque si no cumplo, puedes hundirme públicamente. David sacó una tarjeta de su billetera. Esta es mi abogada, llámala. Ella redactará un contrato. Todo lo que te prometo estará ahí. Y si no lo cumplo, me demandas. Mateo tomó la tarjeta con manos temblorosas. Esa misma tarde, David alquiló una habitación en una pensión limpia. Pagó 6 meses adelantados. Matriculó a Mateo en una escuela cercana. Contrató a una trabajadora social para que lo acompañara en la transición, pero no se detuvo ahí. Buscó los archivos de Los Naranjos. Encontró 18 familias desplazadas. Una por una, las contactó. Ofreció compensación, ayuda legal, apoyo para reubicación. Algunos lo rechazaron con rabia justificada, otros aceptaron con desconfianza, pero todos recibieron la misma verdad. Lo siento, no debí priorizar
ganancias sobre personas en la panadería, instituyó una nueva regla. Todo el pan del día anterior se donaba a comedores sociales, y cualquier persona que entrara con hambre comería, sin preguntas, sin burlas. Hambruno pidió perdón. Mateo lo aceptó con una condición: que trates al próximo chico como hubieras querido que trataran a tu madre cuando lo necesitaba. Los meses pasaron. Mateo volvió a estudiar. Los profesores notaron su hambre, no de comida, sino de conocimiento. Como alguien recuperando tiempo perdido, David no se limitó a firmar cheques. Aparecían, preguntaba cómo iban las cosas, no como benefactor, sino como alguien genuinamente interesado en el resultado de sus errores corregidos 2 años después. Mateo trabajaba medio tiempo en la panadería. Aprendía el negocio. David le enseñaba no solo a hacer pan, sino a manejar números, a tratar proveedores, a liderar con humanidad. Un día, con el cabello ya completamente blanco, David llamó a Mateo a su oficina. Mis hijos no quieren el negocio. Se fueron a buscar sus propios caminos. Sacó una carpeta. Quiero que tú te hagas cargo. Compra en pagos, con tu trabajo. No es un regalo, es confianza ganada. Mateo no podía creer lo que escuchaba. Yo, el chico que pidió pan vencido, precisamente tú, porque sabes lo que vale cada hogaza. Sabes lo que significa tener hambre. Nunca olvidarás eso. Años más tarde, cuando la panadería tenía el nombre de Mateo en la puerta, una niña entró con ropa sucia y mirada asustada. Señor, ¿hay pan que ya no sirva? ¿Que vaya a tirar? Mateo sintió un puñal en el pecho. Se agachó a su altura. ¿Necesitas pan de basura? ¿O necesitas comer comida de verdad? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Siéntate, dijo Mateo. Aquí nadie pide sobras. Aquí todos comen con respeto. Y mientras le servía un plato caliente, recordó las palabras de David: el pan compartido con dignidad alimenta más que el estómago. Alimenta el alma. Si alguna vez has sentido vergüenza por pedir ayuda, si alguna vez te han tratado como menos porque tenías menos, déjame tu historia en los comentarios. Quiero saber si soy el único que cree que la forma en que tratamos a los hambrientos define qué tan humanos somos realmente.